¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea cuando estés viendo este video. Y el día de hoy vamos a hablar de el punto número 4, el componente número 4, que es la disciplina. Entonces, empecemos. La decisión, ¿verdad? Que fue lo que hablamos el sábado anterior, es lo que enciende el motor. Pero la disciplina es lo que lo mantiene encendido cuando la novedad se apaga. Entonces, para tener esto claro, vamos a hablar de la disciplina. Y lo que es importante es entender qué es la disciplina. Y la disciplina vive en una parte del cerebro que se llama la corteza prefrontal. Y lo que esto hace es que se fortalece con la repetición. Entonces, la mayoría de las veces nosotros, los seres humanos, yo incluido, nos abandonamos lo que estamos haciendo después de 3, 5, 7, 8, 9 días de hacerlo. A veces, si nos va bien, llegamos a los 10 días, pero es raro que lleguemos hasta los 66 días de repetición. Por ejemplo, esa decisión que tomamos al inicio del año de vamos a ir al gimnasio todos los días y en el día 15 dejamos de ir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando esto pasa no es porque nos falta fuerza de voluntad necesariamente, es porque estamos utilizando la disciplina en el lugar del cerebro que es el incorrecto, por así decirlo. Entonces, si yo sé que la disciplina vive en esta parte del cerebro, pero yo estoy utilizando mi fuerza de voluntad, ¿verdad? Y estoy utilizando el éxito de lo que quiero lograr, entonces lo estoy utilizando en la parte del cerebro equivocada. Es un poco complicado lo que estoy explicando, pero va a tener sentido. Sigan conmigo. Entonces, para que algo se convierta en un hábito, para que tengas esa disciplina, tienes que haber repetido por lo menos unos 66 días. De manera, obviamente esto es general, hay gente que tomará un poco más, otros un poco menos, pero si en promedio repites una actividad 66 días seguidos, por ejemplo, o con frecuencia, vas a lograr automatizarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que destrozas esto que llaman el acantilado de la novedad. Y el acantilado de la novedad es algo como esto, ¿verdad? Entonces, tu arranque, cuando digamos que aquí inicias con una idea, aquí está tu idea, ¿verdad? Tienes esta idea magnífica que va a revolucionar el mundo y tienes esta idea y aquí inicias y tienes una aceleración de adrenalina, digamos, por 10 que te lleva inmediatamente acá. Bueno, no inmediatamente, pero te lleva muy rápidamente aquí arriba. ¿Y eso qué significa? Que este proceso lo haces feliz, motivado, con todo el esfuerzo puesto en esta área del cerebro, motivado, con la fuerza de voluntad, pensando en el objetivo, ¿verdad? Que esto sería igual a objetivo, el objetivo final, ¿verdad? Voy a tener eso, ese producto final. Pero luego llegas aquí al acantilado que es básicamente esto. Y este acantilado es cuando se pierde la novedad, porque ya llevas, digamos, 12 días, para algunos será 3, pero para otros será, no sé, 15, 20, 30 días, donde no ves resultados. Y una vez que llegas acá, te quedas en este acantilado y te regresas. Y te regresas o inicias otra idea y entonces te vuelves a este punto. Pero los que logran bajar este acantilado y seguir caminando, es porque, y aquí digamos, pongámosle 66, ese sería el promedio, los que logran llegar a esta meta automatizan el hábito. Automatizan significa que lo hacen ya sin pensar. ¿Y esto qué significa? Que para llegar a esta área, tu fuerza de voluntad no es suficiente. Tienes que utilizar esta otra parte del cerebro, ¿verdad? Y esta otra parte del cerebro se desarrolla a partir de repeticiones. Repeticiones. O sea, en otras palabras, para generar esta disciplina, tienes que tener las repeticiones que hacen que esta parte del cerebro se desarrolle para que simplemente lo hagas. Entonces, para ponerlo
digamos, en un plano mucho más sencillo de entender, vamos a hablar de la etimología de la palabra disciplina. A mí me parece siempre muy importante empezar por ahí. Entonces, cuando etimología es el estudio de la palabra, ¿verdad? Entonces, etimología viene del latín. Perdón, etimología no, disciplina, la palabra disciplina viene del latín y básicamente lo que significa es enseñanza, enseñanza o instrucción. Que es muy curioso porque uno pensaría que la disciplina viene de una fuerza necesaria para poder seguir adelante, pero tiene que ver más con estudios. Tiene la misma raíz con discípulo. Discípulo. Y un discípulo es el que sigue a un maestro. Entonces, lo que a mí me está diciendo la etimología de esta palabra es que no tiene que ver con no es un castigo, voy a disciplinar, por ejemplo, no tiene que ver con una restricción, con una censura tampoco, ni tiene que ver tampoco con disciplina, por ejemplo, disciplina militar, que sería como una forma de cortar, neutralizar, censurar. No tiene que ver tanto con eso. Lo que tiene que ver es con la práctica de un discípulo que está aprendiendo un oficio, una habilidad, o que está siguiendo los pasos de un maestro. Y esto lo que significa es que la disciplina no debería tener un encuadre moralista, ¿verdad? Porque muchas veces nos han vendido que la disciplina es una cuestión moral, que se tiene o no se tiene, o se saca a la fuerza, ¿verdad? Y la disciplina no pasa necesariamente por ese encuadre moralista, sino que la disciplina pasa por la repetición y la enseñanza o la instrucción continua día a día, siguiendo los pasos de un maestro o siguiendo los pasos o siguiendo o aprendiendo un oficio, que en dado caso sería como seguir un maestro que te está enseñando. Entonces, una de las cosas que más me gustó de esto es que hay una frase que dijo Myron Golden, que para los que no lo conocen es un predicador y un coach de business, que a mí me gusta mucho porque tiene frases muy puntuales. Y una de las que dijo, que la tengo aquí apuntada y la dijo en inglés, pero la voy a poner en castellano, es que la disciplina significa que tú tienes que hacer lo que se supone que tienes que hacer cuando se supone que lo tienes que hacer, aunque te guste o no. Eso a mí me pareció increíble, porque lo que eso significa es que la diferencia entre un profesional y un amateur en cualquier sitio, en cualquier área, es que la disciplina del profesional hace que el profesional llegue siempre. Y ya les voy a explicar qué significa esto. Llegue siempre sin importar cómo se siente. Cómo se siente. En cambio, el amateur primero evalúa sus emociones y luego elige si llega o no. A ver, ¿qué me refiero con llegar? Me refiero a que si tú eres un escritor, en términos de lo que hablamos del contexto audiovisual, si tú eres un escritor y tú eres profesional, todos los días vas a sentarte, por ejemplo, a las 9 de la mañana a escribir. Estés cansado, estés triste, estés enfermo, como yo que tengo, por eso escuchan mi garganta un poco diferente, estés enfermo, estés molesto o estés contento, vas a llegar y te vas a sentar a escribir porque es tu trabajo y es tu profesión y ya no lo haces independientemente de cómo te sientas o si tus hijos se levantaron bien o si llegaste tarde al trabajo o si tienes suficiente energía o si tienes ideas. Simplemente lo tomas como como algo irrenunciable. O sea, tú no puedes no hacerlo. Como eres profesional, lo haces y tienes tu horario y cumples. Entonces, esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué significa, digamos,
para el contexto de lo que estamos hablando, el ser disciplinado. Cuando pensamos en la disciplina, yo creo que aquí hay dos temas y es un poco lo que hablamos acá de la diferencia. Una cosa es visualizar el premio, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es el premio, ¿no? El regalo. Y otra es visualizar el estado en el que te vas a encontrar si no haces nada. Y yo creo que esas dos son fundamentales, porque el que solo visualiza el premio, por ejemplo, si yo digo, es que voy a escribir todos los días para tener mi película, voy a llegar a eventualmente perder esta dopamina cuando llegue este momento, ¿verdad? Porque quizás los primeros días que empiezo a escribir mi guión y me va bien, pero cuando llegue a la página 30, digamos, de un guión de largometraje, que serán 90 y pico de páginas o más, voy a llegar acá y voy a sentir que no puedo avanzar, que estoy atorado, que se fue esa energía inicial. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mi guión, en mi premio final. Pero si yo lo que pienso es en este estado, y aquí como pueden ver es una muerte, es un dibujito que está muriendo, pero es una muerte creativa, ¿verdad? Este es el estado de alguien que no hizo nada. Entonces, en 5 años, ¿cuál va a ser tu estado? Si tú visualizas cuál es el costo de no hacer absolutamente nada y visualizas ese estado, eso te puede dar más motivación para que no te enfoques en el objetivo final, sino que te enfoques en continuar adelante. Y eso hace que puedas ir haciendo cada una de estas repeticiones hasta llegar, digamos, a ese momento donde simplemente, aquí puse 66, pero esto es un promedio, pero simplemente ese momento donde ya es una cosa que has desarrollado y te ha convertido en profesional. No porque seas el mejor profesional del mundo, sino porque simplemente llegas todo el tiempo. No importa lo que esté pasando afuera, no importa lo que esté pasando adentro, no importa si se cayó el mundo, no importa si no se ha caído el mundo, si ganó tu equipo de fútbol, si no ha ganado, no importa. Tú llegas y haces, trabajas, actúas. Entonces, esas dos diferencias hacen que nosotros, cuando nos enfocamos en el costo de la inacción o el costo, en otras palabras, de no hacer nada. Cuando nos enfocamos en esto, ya no dependemos de la dopamina inicial que estuvimos utilizando cuando pensábamos solo en el objetivo final. Entonces, esto es vital porque puede hacer la diferencia entre dejar tiradas las cosas y continuar el camino, ¿verdad? Entonces, eso a mí me pareció súper interesante. Y yo creo que ahí es donde se prueba nuestra identidad real, en la disciplina. ¿Por qué? Porque entonces ya pasas de lo que habíamos dicho, de decir, yo voy a escribir un guión o quiero escribir un guión, a los escritores escriben todos los días y por ende yo no puedo permitir que pasen los días sin escribir. Entonces este cambia el paradigma. Y bueno, hemos hablado, y ustedes pueden ver como, si ven los videos anteriores, como todo se relaciona, porque la transformación es una disciplina holística, no es que uno puede decir, yo me voy a transformar haciendo este paso, son todos estos pasos y tienes que entender cada uno porque cada uno construye en el anterior. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Lo que significa en el contexto audiovisual es, por ejemplo, esto. Cada vez que intentamos hacer algo audiovisual o, bueno, puede ser cualquier cosa, pero en el contexto audiovisual, que intentamos escribir un guión, hacer una película, editar un corto, producir una película, un cortometraje, una serie, cada vez que tenemos esa intención de hacer algo, vamos a tener resistencia. Así funciona el mundo. Es parte de los principios naturales de la vida. Siempre va a haber resistencia. Y esa resistencia se traduce en muchas formas, pero usualmente viene a partir del miedo. O puede venir en forma de procrastinación, perfeccionismo, distracción, racionalización. Y lo que pasa es que no hay, digamos, una manera de que yo te diga, haz estas tres cosas y las vas a vencer, porque esto es algo con lo que tienes que enfrentarte cada día. Más bien, es reconocer que cuando tienes resistencia es porque la resistencia te da ese pequeño,
es como una señal, esa pequeña señal de que lo que estás haciendo está bien. Entonces, está bien en el contexto de, tuviste la intención, tuviste la idea, viene la resistencia y tú dices, vale, esta idea es buena porque tengo esta resistencia y a partir de ahí, si yo logro pasar esa resistencia, voy a poder seguir desarrollando mi idea. Entonces, a mí esto me costó mucho entender porque yo no entendía que esto era un principio de la vida. O sea, siempre va a haber una resistencia cuando tú tienes la intención de hacer algo. ¿Verdad? Siempre, siempre, siempre. Aplícalo a lo que sea. Cuando tú quieres, por ejemplo, hacer cocinar y dices, ay, voy a hacer esto, pero me falta tal ingrediente, o pero no me va a dar tiempo, pero esa es la resistencia. Entonces, la resistencia es parte de la vida, asúmelo para todo, ¿verdad? Como cuando quieres comprar un regalo de Navidad. Voy a ir a comprar tal cosa para tal persona, pero X, Y, Z. Lo mismo pasa en la creación audiovisual. Y esto es un principio básico de vida. Entonces, si nosotros lo entendemos como este principio que es, ya le perdemos el miedo. Esa resistencia siempre va a estar ahí. Entonces hay que aprender a vivir con ella y pasarla, porque en el momento que lo logramos pasar, empezamos a tener momentum. Y el momentum es esa fuerza que nos ayuda a seguir. Entonces, como dijimos antes, el profesional se presenta cada día sin importar la inspiración y trata el oficio como un trabajo con horario de entrada. Entonces, en inglés hay una frase que dicen, showing up is what professionals do. Y a mí me encanta porque showing up no significa aparecer, ¿verdad? La traducción de la frase sería estar ahí en el momento que tienes que estar, ¿verdad? Ser, no solamente aparecerse como llegar, sino tiene que ver también con estar presente en el momento, aunque no tengas todas las respuestas. Si tú eres profesional, vas a llegar a tu trabajo, porque eso es lo que los profesionales hacen. Entonces es aplicar la misma lógica. Y esto es una cosa que nosotros tenemos que recordar, porque si hemos hablado de esto, también tenemos que hablar del opuesto, que es que muchos de nosotros, me incluyo porque yo lo he hecho, que nos catalogamos de creativos, siempre andamos buscando a la musa, a esa musa que nos llegue un día, esa inspiración. Pero el problema de buscar la musa es que te enfocas en buscar la musa y no te enfocas en hacer el trabajo. La musa llega cuando estás trabajando, siempre, siempre. De hecho, es más fácil que llegue cuando estás trabajando porque ya estás en el frame correcto, en tu mentalidad de trabajo. Y cada vez que te pongas a trabajar, vas a descubrir que esa musa te encuentra con más facilidad. Ahora, ¿cuáles son los disfraces de lo que yo llamaría falsa disciplina? Que si se acuerdan en el video pasado hablamos de los disfraces de la falsa decisión, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de los disfraces de la falsa disciplina. El primero es pensar que necesitas educación. Esa sería el primer disfraz. Educación, o digamos, más educación, para que se entienda, porque sí tienes que tener conocimiento, pero más educación cuando tú priorizas la educación por encima de la práctica. O sea, más educación y menos práctica. Ese es el primer disfraz, porque tú piensas que estás avanzando, pero no estás haciendo nada. Simplemente estás comprando más apps o viendo más cursos o viendo más vídeos en lugar de escribir. O sea, si esto te sirve, deja de ver este video y ponte a escribir ya mismo. No tienes ni que terminar de verlo, porque al final lo que importa es que practiques. El segundo, cuando hacemos sprints heroicos. Sprints heroicos. Esto significa que se llevan pasados 3 semanas donde no hemos hecho nada y al día siguiente son 14 horas, esa ráfaga de motivación intensa que disfrazamos de disciplina, pero realmente es una manera de quemarnos absolutamente y terminar agotado y pensar que es lo mismo hacer 14 horas en un solo día que una hora 14 días, ¿verdad? Es completamente diferente porque el problema de hacer 14 horas un solo día es que, para empezar, partes otra vez desde la dopamina y esa dopamina se va a acabar. En segundo lugar, tu cerebro no puede realmente enfocarse en lo mismo después, creo que son después de las 3 o 4 horas de estar haciendo una tarea. O sea, para la hora número 10, lo que estás escribiendo es basura. Entonces, lo mejor es que tú estés trabajando enfocado 1 hora todos los días y que de repente te dio una inspiración momentánea y hiciste 6 horas ese día. Perfecto, pero ya desarrollaste el músculo.
¿verdad? La otra cosa es la disciplina condicional. Condicional, este es el otro disfraz, que lo que significa es, cuando tenga X, voy a empezar. Y esa X es tiempo, dinero, cuando me sienta mejor, cuando mis hijos estén en la escuela, cuando tenga este escritorio, cuando me compre el monitor, cuando me compre la aplicación, cuando termine la serie, lo que sea. De nuevo, es un problema porque estamos pensando que no tenemos las herramientas, o sea, estamos enfocándonos en lo que nos hace falta, en lugar de enfocarnos en lo que ya tenemos. Y la última es lo que se conoce como la disciplina prestada. Esto es cuando tú ves a alguien, a un influencer, a un coach, a tu amigo, ¿verdad? Y pones toda tu disciplina con base a lo que ellos hagan. Entonces, si ellos se detienen, tú te detienes. O si ellos actúan, tú actúas. Y eso es un problema porque tú no tienes agencia. Y agencia, me refiero a que tú tienes que tener el control, tú tienes que tener poder sobre tu propia vida. No puedes depender de lo que hagan los demás. Entonces, hay 3 preguntas claves que te puedes hacer para descubrir si es una disciplina real. Número 1, ¿lo haces cuando nadie te está viendo, cuando no te apetece y cuando ya no es novedad? Si la respuesta es sí, entonces esa es disciplina real. ¿Qué significa esto? Que si la respuesta es que solo lo hago cuando me ven, o solo lo hago cuando quiero, o que solo lo hago al principio, los primeros 3 días y después lo dejo tirado, no tienes disciplina aún. Pero lo que yo quiero que se entienda es, no es que si tienes o no tienes, no es, digamos, un blanco-negro, no son unos y ceros, estos son matices. Entonces, es importante hacernos estas 3 preguntas, pero lo más importante es continuar, porque si tú estás haciendo, por ejemplo, si tú lo haces cuando nadie te está viendo, lo haces cuando no te apetece y lo haces cuando ya no es novedad, pero de repente dejaste de hacerlo 2 días, regresa, hazlo otra vez. No es que ya esos 2 días te quitan todo lo que has hecho antes. El problema es cuando nos detenemos sin la intención de continuar, ¿verdad? Al igual que cuando se hace ejercicio, si llega un momento en tu proceso de ejercicios, estás en el gimnasio, por ejemplo, y digamos que tienes aquí una dolencia en el hombro, tienes que detenerte. No puedes seguir haciendo ese ejercicio hasta que se cure la lesión. Y esa lesión te puede tomar 2 semanas. Pero no quiere decir que porque detuviste ese músculo por 2 semanas has perdido todo lo que llevabas antes, sino que una vez que termina tu lesión puedes continuar. Es lo mismo. Entonces, todo esto lo podemos aplicar a nuestras posiciones, ¿no? Entonces, si yo soy un guionista, entonces todos los días me siento a escribir una página al día. Por ejemplo, empiezo con algo sencillo o media página todos los días. Si soy director, bueno, de repente no puedo dirigir todos los días, pero puedo, por ejemplo, ver una serie o una escena todos los días y desglosarla. Y estoy desglosando qué hizo el movimiento de los actores, dónde pusieron la cámara, cómo cortó esto con lo otro. O sea, estoy ejercitándome todos los días. Si soy un actor, bueno, de repente estoy buscando monólogos y me voy memorizando un monólogo a la vez y haciendo ese desarrollo para que todos los días continúe mi disciplina de practicar. Lo mismo si soy un productor o si soy un editor, o sea, tienes que encontrar qué es lo que te da a ti el, la repetición, que es lo importante, ¿verdad? La repetición de la acción sin necesidad de dopamina. Cuando nadie te ve, cuando lo puedes hacer después de que es novedad y cuando no te apetece. Esas 3 cosas, porque cuando tú haces las cosas que no te apetecen, le estás diciendo a tu cuerpo, aquí manda la mente, no los deseos que tenga la carne todo el tiempo, ¿verdad? Y uso un poco el término bíblico, pero aplica para todo. Si tú te mueves por tus sentimientos, por lo que quiere tu cuerpo siempre, lo que vas a hacer es que vas a tener una lucha constante. Pero tienes que moverte y tienes que ganar la batalla que hay aquí, en tu mente primero. Y a partir de acá, tú le ordenas a tu cuerpo quién es el que manda. Entonces, de la misma forma como no puedes comer dulce todos los días a todas horas, de la misma forma como tú puedes organizar tu agenda y tu horario y decir, hoy se hace esto. Le digo a mi cuerpo, hoy Esteban, tienes que hacer esto, porque lo manda la mente. En fin, vamos a ir cerrando con esto, porque es importante recordar, no es aprendes y después haces, es haces y después aprendes. Porque eso nos vendió la escuela, la universidad, la vida, nos vendió que primero había que aprender antes de hacer. Y realmente no es así. O sea, vas a ir aprendiendo conforme haces.
Tienes que tener algunas bases, pero no es necesario tenerlas todas. De hecho, yo diría que hay gente que nunca estudió, pero que hizo y llega a tener un nivel de maestría mucho más grande que el que pasó toda la vida estudiando y nunca hizo, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y esto todo se relaciona con tres temas que hemos hablado en el pasado, que es ser, hacer y tener. Tener. Y en este momento estamos hablando de hacer. La disciplina es un proceso que requiere paciencia. Porque lo que pasa, como explicaba al principio, es que llegamos a este momento del acantilado y empezamos un nuevo proyecto, porque nos da terror generar las repeticiones. Entonces nos devolvemos al inicio y volvemos a empezar. Y nos pasamos 10 años empezando y reempezando. Y tal vez esto es un poco complicado de entender, pero si te pones en un contexto de un guionista que dice, en lugar de terminar un proyecto, yo abro 9, porque esa dopamina inicial, eso de que, oye chicos, poder decirle a mis amigos, ahora estoy escribiendo una serie de terror, pero también tengo otra de policías y también tengo otra de western y tengo una comedia romántica. Entonces, cuando tú inicias en ese proceso, lo que estás logrando básicamente es generar dopamina constante, iniciar proyectos constantes, llegar a los acantilados y volver a iniciar y no terminan nada. Entonces, eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es entender que no hay un atajo, no hay una estrategia secreta. No es que yo voy a llegar a convertirme en un buen guionista, un buen director, un buen productor, un buen actor a través de estas pautas. Es simplemente paciencia. O sea, la forma más bonita de entenderlo es, no eres un buen director hasta que lo eres. No eres un buen guionista hasta que lo eres. No eres un buen escritor hasta que lo eres. No eres un buen editor hasta que lo eres. Y la única diferencia es la paciencia de estar generando la práctica sin ver los resultados hasta que te conviertes en un buen editor, un buen escritor, un buen actor, un buen guionista. Si tú lo que quieres es ver resultados inmediatos, lo vas a dejar tirado. Entonces tienes que tener esa paciencia de decir, lo más importante no es hacerlo hoy perfecto. Lo más importante es adecuar la mente para mantener las repeticiones constantes hasta que yo me convierta en la persona que es maestra, en un maestro de mi habilidad, ¿verdad? En que tengo maestría en mi habilidad. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo más triste, que la gente quiere, por ejemplo, tener las recompensas que tienen los maestros, y no me refiero a educador o profesor, me refiero a un maestro en su campo, ¿no? Un escritor, un guionista, un editor, un director, quieren tener la recompensa, digamos, los galardones, el dinero, las oportunidades, quieren todo eso, pero no desarrollan la paciencia que se requiere para llegar a ser la persona que se convierte en un maestro que puede obtener las recompensas de lo que se convirtió. ¿Me explico? Si tú no eres un maestro, es porque no has llegado a tener maestría sobre las habilidades que necesitas tener maestría. Y si no tienes esa maestría, no puedes llegar a tener las recompensas. Entonces no hay un camino corto que podamos decir, no, es que yo soy guionista y mañana voy a recibir todas estas ofertas y todas mis películas se van a vender. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que vas a trabajar todos los días, vas a mejorar tus habilidades, te vas a convertir en un maestro del guión, producto de las repeticiones y la disciplina. Y a través de eso, cuando llegues a ese momento donde ya eres un maestro, porque maestría es hacer las cosas sin pensar, de manera inconsciente casi, porque ya lo tienes has repetido tantas veces que has generado ese proceso donde tu cerebro ya sabe, ya reconoce los patrones y lo hace de manera natural, casi que sin esfuerzo. Y una vez que tienes esa disciplina que generaste día a día, donde nada pasaba durante años de trabajar, puedes llegar a convertirte en la persona que tiene esa maestría, y una vez que eres esa persona vas a recibir las recompensas que eso tiene para ti. O sea, que las recompensas de tu maestría vienen una vez que te conviertes en maestro, pero no puedes tener esas recompensas si no has pasado ese proceso. Ahora, vamos a ir aterrizando el avión, porque lo más importante para preguntarte ahora es, ¿soy capaz de lograr ver ese objetivo no como una consecuencia, sino como causa? ¿Esto qué significa? Que en lugar de contar el output,
el objetivo final, empieza a contar el objetivo inicial, empieza a contar el input, que sería, por ejemplo, en lugar de decir voy a escribir 6 guiones, que es un objetivo muy complicado de entender para alguien que está iniciando, mejor di, voy a escribir 15 minutos todos los días. Si tú escribes 15 minutos todos los días por el resto de tu vida, te garantizo que vas a terminar al menos un guión. Entonces, lo más importante es que la disciplina no es algo que nos puede mantener por siempre. Y este es el tema del que vamos a hablar en el próximo video, que va a ser el próximo sábado, y es el reconocimiento. ¿Qué significa el reconocimiento? Bueno, la disciplina sin reconocimiento se convierte en un trabajo sin alegría. Entonces, no es solamente tener disciplina, trabajar, sino es también documentar tu proceso y ver el fruto que la disciplina ya empezó a dar, aunque no te hayas dado cuenta. Y para eso vamos a hablar el próximo sábado, así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao.